buenos días, queridos estudiantes. ¿Cómo han estado tanto tiempo? Tantas lunas, tantas noches. Espero que estén muy bien. Nuevamente estamos aquí como cada día sábado, en nuestras mañanas, para poder revisar los contenidos más interesantes que tienen que ver con la historia, la geografía y todas las ciencias sociales. Vamos a ver hoy día un nuevo contenido, ya dejando de lado un poco lo que es el contenido histórico, el tema demográfico y el tema económico. Nos vamos a ir ahora a cómo funciona el sistema democrático. ¿Cómo es que lo vamos a concebir? ¿Cómo es? Nos vamos a hacer preguntas como ¿qué es la política? ¿Qué vamos a entender por democracia? ¿Y cómo se aplica en los distintos países? Como en el caso más particular sería en el caso chileno. ¿Cómo está Daniel? Ah, está en Perú ahora. ¡Qué maravilloso! Eso es espectacular. Bienvenido. Vemos entonces lo que corresponde al día de hoy, que sería el funcionamiento del sistema democrático. Vamos a proseguir entonces para ver nuestras primeras diapositivas. Como ya sabrán, ya sabemos, ya estamos en septiembre, ya tenemos nuestras guirnaldas colocadas, adornadas para conmemorar las celebraciones de las fiestas patrias. Hagamos un pequeño recuento de la semana pasada. La semana pasada estuvimos viendo un poco sobre qué eran los problemas sociales del mundo actual. Dentro de eso vimos que la pobreza, obviamente conectado con el hambre, es una preocupación de la sociedad. Recordemos que, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que es de la ONU, dice que una persona que vive en pobreza viviría con aproximadamente 1,25 dólares al día. Eso serían alrededor de al mes con unos 37 dólares. Traducido en pesos chilenos, al día esa persona viviría con 825 pesos al día. Exactamente, eso sería considerado una pobreza extrema, llamado también indigencia. Para ver casos de eso es cuestión de recorrer los centros de las ciudades los días fines de semana durante la mañana, o también dentro de la semana, bien temprano en la mañana, y se podrán encontrar con algunas personas que viven en esta situación de extrema pobreza, que viven con menos de ese 1,25 dólares o 800 pesos chilenos, con lo cual ellos tienen distintos problemas. Una problemática mayor es que obviamente al tener esa situación de pobreza, la situación de hambre está dentro de sus principales preocupaciones. Por lo tanto, otras características que da la urbanidad, la ciudad, lo que debe dar el Estado también, que sería la educación y luego el acceso a un buen trabajo, el desarrollo y el desenvolvimiento dentro de la sociedad, se ve afectado, porque una persona que obviamente primero dentro de sus prioridades está poder sobrevivir, no se va a preocupar o no va a poder alcanzar a preocuparse de recibir la educación necesaria y poder ingresar dentro de nuestro sistema. Por lo tanto, esa persona, el mismo sistema, la misma sociedad, lo va dejando aparte. Y eso le llamamos la exclusión y la marginalidad que tienen estas personas. Y es ahí donde la ONU, a través del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, le pide a cada Estado miembro que se preocupe de esas personas que están en esa situación de pobreza para sacarlos de ahí e incluirlos dentro de todo lo que sería el sistema económico, el sistema social y el sistema político, porque como son personas, tienen una dignidad y de ahí vienen sus derechos, los derechos humanos, por supuesto. Aquí vamos a ver también cómo es que se empieza a armar ese sistema para poder tomar a esas personas y que también participen dentro del resto como toda la sociedad. El otro gran problema principal era el deterioro del medio ambiente. Hablábamos de un concepto que se llama desarrollo sostenible o desarrollo sustentable. ¿Qué quiere decir? Bueno, como ya sabemos anteriormente, todos los países querían desarrollarse, querían tener un crecimiento económico, pero el gran problema de ese crecimiento económico era que cuando producían sus manufacturas, sacaban la materia prima de la tierra, de las minas, por ejemplo, el problema era la contaminación. Actualmente aquí en Chile tenemos el caso de, bueno, no actualmente solamente, hace bastante tiempo ya tenemos el caso de el complejo industrial que está en Ventanas, Puchuncaví, donde aquel sector hay varias industrias concentradas
las cuales producen una contaminación producto de sus procesos productivos, que es algo que es normal que en un proceso productivo se produzca esta contaminación. Ahora, ¿cuál es el problema? Que están todas concentradas y toda la contaminación se concentra en un lugar y por supuesto afecta el medio ambiente. Recordemos que el medio ambiente es el lugar, el terreno geográfico, donde se desarrolla la vida. Y en este caso, la vida que es afectada no solamente la flora y la fauna. Bueno, sí es la flora y la fauna. Y dentro de la fauna estamos nosotros, somos parte del reino animal. Y es cosa de ver las noticias de esta misma semana que vimos que dieron la orden o la facilidad que las personas volviesen a su vida cotidiana, le dieron autorización a las escuelas para que siguieran con sus clases, pero lamentablemente el mismo día los niños tuvieron complicaciones nuevamente de salud, igual que hace un par de semanas atrás cuando se declaró la alerta amarilla. Esos son los temas, es el tema de la contaminación que afecta a una comunidad, lo que el Programa de Naciones Unidas de la ONU para el Desarrollo dice que hay que tratar de combatir para que las personas puedan, para que el país pueda tener su crecimiento económico sin afectar la calidad de vida de las personas. Recordemos que eso es el desarrollo sustentable, satisfacer las necesidades con el crecimiento económico sin destruir el medio ambiente, o también podemos decir de otra forma, lograr el crecimiento económico para satisfacer nuestras necesidades sin gastar los recursos de las generaciones siguientes. Un recurso puede ser, por ejemplo, la calidad del aire. Y para finalizar tenemos el tercer tema, que era el que trataba sobre las pandemias. Pandemias que serían enfermedades que se difunden en todo el planeta o en gran cantidad de la población mundial. Hayamos hablado del SIDA, el VIH y por supuesto también el tema de la gripe porcina. Son enfermedades que están en todo el mundo. Actualmente, en el caso chileno, el tema del VIH y el SIDA es bastante preocupante por las altas tasas de contagio que hay, sobre todo en nuestra población joven, que va desde los 15 hasta los 28 años. De ahí vienen distintos tipos de campañas y la ONU también pide que, por favor, a través de la Organización Mundial de la Salud, se preocupen de la salud de su población, que es importante para poder mantener un crecimiento económico y un desarrollo. Porque si la población está sana, por supuesto no van a tener tantos gastos en recuperar la salud, sino que solamente en mantenerla. Y esas mismas personas van a poder trabajar y ser independientes y aportar también dentro de todo el sistema económico y por supuesto que todos tengan una mejor calidad de vida. Pasamos a los saludos. Hayamos saludado ya a Daniel, a Catherine Tobar, muy buenos días. Saludos hacia Arica, la ciudad de la eterna primavera. Saludos a Paulina y a Johnny, muy buenos días. Un fuerte saludo, un fuerte abrazo a la comuna de La Florida. Veamos entonces lo que nos tocaría hoy día. Ustedes saben que a mí me encantan los animalitos y hoy día tenemos nuevamente a nuestro querido compañero Gatito. Gatito, ¿cómo estás? Entonces teníamos a nuestro querido Gatito. Ahí sí, Gatito, ¿cómo estás? Vamos a ver lo que es el tema de hoy, que sería funcionamiento del sistema democrático. Vamos a tener tres momentos. Uno es, primero, preguntarnos qué entendemos por democracia. Luego, la organización del sistema democrático. Es decir, vamos a tener el concepto de democracia y cómo se aterriza para poder ser aplicado. Y luego vamos a ver un par de pequeñas actividades para ver si logramos apreciar lo que tenemos que apreciar, por supuesto. Por lo tanto, según nuestro querido pastorcito alemán, nos indica que nuestro objetivo va a ser simplemente conocer el funcionamiento del sistema democrático chileno. Así, bien concreto, sistema democrático chileno. Vamos, otras discusiones serían si en verdad democracia, bueno, pero eso tiene que ver con los conceptos y por lo que se entiende de democracia. Sin embargo, Chile tiene su concepto, está en la Constitución, de manera implícita, qué es lo que es el concepto de democracia y cómo se va a implantar a través del modelo republicano. Vamos a preguntarle a nuestro querido Ganso, ¿qué es lo que entendemos por democracia? ¿O qué es lo que entiende el querido Ganso? El querido Ganso nos indica primero que, es un concepto político, es algo que tiene que ver con toda la sociedad, bien amplio,
Y política tiene la deficiente definición desde los más antiguos pensadores, que política se podría definir como el bien común. Cuando hablamos de bien común, no nos estamos refiriendo en términos económicos. En términos económicos, esto es un bien. Si lo hablamos en términos económicos, sería como un bien común, sería algo que fuera común a todos. Pero no estamos hablando de cosas. Estamos hablando de algo que es abstracto. Es algo que no es tangible, no se puede tocar, no se puede ver. Pero sí es algo que tenemos todos en común. Vamos a ver. Vamos poquito a poquito. Dentro de esta bien común está inmerso lo que llamamos la ética, que sería el estudio de lo que, lo más simple sería lo del bien y lo del mal. Por lo tanto, en este caso sería política y ética están unidos porque al buscar el bien común estamos a buscar lo bueno para la comunidad. Ya, vamos paso a paso. ¿Quiénes son los miembros de esa comunidad? Esa comunidad está compuesta por individuos que son personas. Esas personas tienen algo que se llama dignidad y es lo que le hace ser un fin en sí misma. ¿Qué quiere decir eso? Que lo más importante es la persona. Puede ocurrir cualquier cosa entre medio. Podemos tener distintas ideas para alcanzar distintos objetivos. Pero si la persona, la plenitud de la persona, la felicidad de la persona, el bien de la persona, no está como lo máximo que se quiere alcanzar, eso ya no sería política. De ahí podemos desprender y hacer la relación con los primeros contenidos que estuvimos viendo cuando vimos los totalitarismos, donde se perseguían a personas por ser de otro país o de otra raza o profesar otro tipo de religión, se les perseguía y se les dejaba fuera porque no se les consideraba como una, en este caso, siguiendo esta misma lógica, no serían una persona. Sabemos que sí lo son, por lo tanto, por eso es que se llama totalitarismo y no se le llama una democracia. Dentro de los filósofos más antiguos que hablan de política, que toman la ética, el caso de Aristóteles, por ejemplo, dice que es inseparable tomar el concepto de política, de ética y de persona. No son separables. Tienen que ir juntos para poder alcanzar un modelo donde se alcance el bien de las personas. Al alcanzar el bien nos referimos a la felicidad, a la plenitud y bla, 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 bla. Todos esos temas filosóficos. Pero en concreto, vamos a ver que actualmente están separadas. ¿Cómo podemos ver que están separadas? Bueno, es cosa de ver algunas noticias y nos vamos a ver algunos casos de que algunas personas que participan dentro de la política, en el ejercicio político, no son muy éticas que digamos. Y también dentro de las distintas comunidades hay personas que no son muy éticas, no actúan de la mejor manera. Por ejemplo, robos, aprovechamientos, tratar de perjudicar a otra persona, eso no ayudaría a generar el bien común que se intenta realizar con este pensamiento, con esta teoría de lo que sería una política bien aplicada. Tenemos entonces, hoy en día, también estamos considerando el bienestar económico. Porque si bien una persona puede, estamos tratando la parte moral, la parte de la ética, el bien, las cosas buenas, pero también dentro de la política, el otro bien común que se quiere alcanzar es un bienestar económico. Que cada persona pueda tener alimento que consumir, educación que recibir y trabajo que poder realizar para poder tener los recursos y así, por ejemplo, tener su vivienda, tener, qué sé yo, distintos tipos de ropa, transporte. Eso en materia bien despacito. Vámonos despacito. Entonces recapitulamos un poquito. En democracia, primero estamos viendo lo que es el concepto de, bueno, que es un concepto político. ¿Qué es lo político? ¿Qué es la política? Política quiere decir el bien común, el bien que está entre todos nosotros, entre toda la comunidad. Entendemos también que la ética, que es el estudio del bien y el mal, hablaría que la política tiene que ver con lo bueno de que se tiene que alcanzar. Se tiene que alcanzar cosas buenas. ¿Y quién tiene que alcanzar esas cosas buenas? La persona. Que serías tú o yo.
estos pensamientos eran inseparables. Siempre para alcanzar el bien común había que estar de la mano con la ética. Actualmente esas ideas están separadas. En el plano actual, aparte de lo bueno y lo malo, que suena bastante bonito, también dentro de la política está preocupado el tema del bienestar económico. Es decir, que las personas puedan vivir y no sobrevivir, sino que poder vivir. Lamentablemente hay una lucha de poder. Dentro de la política tenemos luchas de poderes. Distintos partidos políticos, si ustedes también gustan revisar sus principios, algunos le van a mencionar que dentro de sus principios de fundación u objetivos que tienen es alcanzar el poder. Es natural que quieran alcanzar el poder y es por eso que, como bien dice Catherine, la ética quedaría fuera, porque es más importante alcanzar el poder que llegar al bien común o preocuparse por el bienestar de la persona. En este caso también puede ser el bienestar económico. Ahora, ¿quién es el sujeto de la política? Cuando aparece este tipo de preguntas de quién es el sujeto, nos estamos refiriendo a qué es lo más importante dentro de la política. ¿La persona? Bueno, los clásicos decían lo más importante es la persona. ¿O será el Estado? ¿O será el mercado? ¿Dónde tenemos que poner el diente para preocuparnos sobre cómo podemos llegar a ese bien común? ¿En la persona, en el Estado o en el mercado? Bueno, si lo vemos en pensamiento clásico con influencia cristiana, va a ser la persona. Si lo vemos desde una perspectiva de los regímenes totalitarios, como el nazismo, el fascismo, el estalinismo, socialismo, sería el Estado. El Estado sería lo más importante. Por lo tanto, si vas contra el Estado, vas contra todo el conglomerado. O lo otro sería el mercado, que sería, por ejemplo, considerar lo que se llaman las políticas neoliberales, donde lo más importante estaría en el mercado y mejorar la libertad del comercio, sin preocuparse de el que está primero allá, que nos influye a todos, sin preocuparse de la persona. Bien, Catherine sí tiene razón. Hay una discusión. De hecho, si vemos las discusiones políticas que hay, la discusión es, tiene que haber más Estado, tiene que haber más fiscalización. Otros dicen, no, hay que dejar más libre el mercado. Bueno, si dejamos más libre el mercado, bueno, pueden ocurrir cosas como ventana, puchuncaví. Si dejamos mucho el Estado, bueno, también pueden ocurrir cosas como ventana o puchuncaví, por la corrupción que pueden existir. Pero si la preocupación está en que las personas tengan una buena calidad de vida, un bienestar económico, obviamente a nadie se le va a ocurrir que se instalen muchas industrias concentradas en un solo lugar sabiendo que generan desperdicios tóxicos. Veamos lo siguiente. Vamos a ver, siguiendo con el tema de qué entendemos por democracia, vamos a tener aquí una pequeña cita de un académico universitario que nos va a decir distintas frases. Vamos a tomar la primera que dice, la persona es el principio, sujeto y fin de todas las instituciones humanas. ¿Qué quiere decir eso? Lo mismo que persistía en el pensamiento clásico. La persona, es decir, el concepto de lo que es usted y yo también, es que somos lo más importante que tiene que ver en cualquier sistema, en cualquier institución que es generada por los seres humanos. Es decir, pongámoslo bien concreto, ¿qué es lo que tiene que ser lo más importante para, por ejemplo, el Ministerio de Educación? Los estudiantes, la persona. ¿Qué es lo que tiene que ser lo más importante que tiene que ver, por ejemplo, para un club de fútbol de barrio? ¿Ganar una copa? No, tiene que ser la persona. ¿Por qué? Porque tiene que tener jugadores, y si esos jugadores, o jugadoras también, que por cierto prefiero más a las jugadoras, tienen que poder desarrollarse, tienen que poder jugar, tener la posibilidad de, no sé, por ejemplo, una lesión. Bueno, el club también se tiene que preocupar de que esa persona se pueda mejorar, no solamente para que siga jugando, sino que porque es una persona y tiene que ser lo más importante para esa institución. Otra cita que tenemos es, en la política lo más importante debe ser la persona. Nuevamente este autor recalca que la persona, es decir, usted y yo, debemos ser lo más importante dentro de la política. Ya lo dijo en que las instituciones,
institución, cualquier organización humana, cualquiera. Vimos ministerios del Estado, organizaciones deportivas. Pero en la política, en la discusión política, cuando se sientan en el Congreso a discutir, también tienen que discutir sobre qué es lo más importante, qué es lo más beneficioso para la persona. Exactamente, así debiese ser. Lamentablemente no pasa. Y también es responsabilidad de nosotros, los que estamos en edad de poder votar, de ver quiénes son los que van a llegar al Congreso. Informarnos de quiénes son. Y si nosotros tenemos a lo mejor alguna propuesta distinta, ver quién tiene una propuesta más o menos similar. O buscar la forma de, bueno, si consideramos que hay que hacer alguna reforma, algunos cambios, plantearla. Hacer participación política, por ejemplo, usted se puede comunicar con su congresista o con el diputado de su circunscripción. Lo puede hacer, tiene sus teléfonos públicos. También los correos electrónicos son públicos. De ahí también es importante que nosotros mismos tomemos la iniciativa para que ellos se den cuenta, parece que a mis votantes les interesa otra cosa. Mejor me preocupo de esa otra cosa para poder volver a recibir los mismos votos. Es un poco de juego maquiavélico que tienen estas personas. Y por último, este autor dice que tanto el Estado como el mercado son medios que están al servicio de su pleno desarrollo. ¿Desarrollo de quién? De la persona. Es decir, a través del Estado y a través del mercado, ambos tienen que, entrelazar sus sistemas para que la persona tenga su desarrollo, tenga su plenitud, su felicidad y, por supuesto, su salud, su educación, su vivienda, su trabajo digno y su medio ambiente libre de contaminación. Como dice Paulina, el voto es un deber que tenemos que cumplir, en este caso los jóvenes, por ejemplo. De hecho, si no me falla la memoria, la participación en las últimas elecciones no supera el 40%. Y eso es poco. Es decir, por ejemplo, de 10 personas que votan, solamente 4 son las que eligen a los que nos representan dentro de las instancias de decisiones políticas más importantes. Entonces ahí es la gravedad de que no participemos. O sea, si nosotros no participamos, si la gran mayoría no participa, se puede perder este foco, que es que sea la persona lo más importante. Vamos entonces ahora ya a aterrizar en lo que es democracia. Vamos a tener aquí unos símbolos prestados de la profesora Alicia, donde vamos a tener las palabras democracia que vienen del griego, que sería demos, pueblo, y kratos, que debería ser poder. Vamos a retomar una pregunta que tiene Caterina, que es bastante interesante y que también hay bastantes confusiones con respecto al concepto, que incluso algunos candidatos o candidatas a la presidencia tampoco lo conocían o lo confundieron. Me pregunta Catherine si el Estado no somos los ciudadanos. Bueno, el Estado no somos los ciudadanos. De hecho, si fuéramos los ciudadanos, no existirían las constituciones, que son el reglamento máximo, el reglamento mayor, que dice cuáles son las limitaciones que tiene el Estado para que no nos ponga el pie encima o que no nos pase a llevar. El Estado es simplemente un sistema administrativo que se divide en 3 poderes. El Ejecutivo, que es donde está el gobierno, el Legislativo, que en el caso chileno está el Congreso, donde están los diputados y los senadores, y el Poder Judicial, que es el encargado de aplicar la justicia. Ese sería el Estado, un sistema administrativo que tiene los 3 poderes, que trata de buscar el bien común. Trata de buscar el bien común. Reitero, trata de buscar el bien común. Déjenme leer un poco los comentarios antes que se me vayan, porque está bastante interesante esta discusión. Ya, perfecto. Ya que tomaron ese mismo tema en el chat, y vamos a pasar tomamos el tema del Estado y volvemos a este concepto de democracia, que el poder sería el poder del pueblo, sería algo así como el poder del pueblo, como bien dice Paulina. El poder del pueblo. Qué bonito sonaría. Suena bonito. Suena romántico también. También de este mismo concepto de democracia, que el poder está en el pueblo, lo utilizaron muchas veces también los gobiernos totalitarios. Y algunos personajes que tienen un pensamiento populista que
a todo esto populista es hablarle a las grandes masas, hablarle de democracia y de alcanzar ese bien común cuando en verdad muchas veces los planes son otros. O el plan se termina desarmando y ocurren otras cosas que uno no quiere que ocurran. ¿Qué va a decir nuestro querido Ganso? Que él leyó el texto que se llama La democracia en 30 lecciones de Giovanni Sartori. Dice, el sistema y los regímenes políticos donde el pueblo es el que manda. ¿Cómo es posible que el pueblo mande? Una forma es a través del voto, a través de los representantes que tenemos. Puede ser el mejor, puede no ser el mejor, pero es una forma en que el pueblo puede mandar. El pueblo lo entendemos como los ciudadanos, en el caso chileno, los mayores de 18 años que no hayan cumplido pena de más de 3 años. Eso sería un ciudadano. Ese sería el pueblo. Los ciudadanos los que tendrían el poder de elegir los representantes por lo menos. Se pueden hacer reformas a nuestra constitución para tener otro tipo de participación política y así mejorar o cambiar o desarrollar más nuestra misma participación. Hay otros países donde estos ciudadanos no solamente participan en la elección de los representantes, sino que participan en decisiones, a ver, por ejemplo, si se aplica o no se aplica una ley, que serían unos plebiscitos, es decir, el Congreso no llega a acuerdo, el presidente tampoco llega a acuerdo con el Congreso y le piden a la ciudadanía que voten el proyecto de ley a ver si se aprueba o no se aprueba. Lo que dice Catherine es que ella piensa que el poder no lo podría tener el pueblo porque se necesitaría un orden y eso lo harían los políticos. Bueno, los políticos, al igual que el mismo pueblo, la misma ciudadanía, son todas personas. Efectivamente, el trabajo político necesita un orden para que no llegue otra persona y que quiera cambiar las cosas, revolver todo y sacar provecho de sí mismo. Para eso es que dentro de esta misma democracia y para poder dar ese orden del que habla Catherine, es necesario que existan instituciones, porque las instituciones obviamente no son personas y no van a tener el problema de decidir bien o decidir mal, sino que esas mismas instituciones van a tener siempre un reglamento, van a tener ese reglamento que le va a dar el orden que necesitan para poder aplicar y llevar ordenadamente y aplicar bien la justicia, establecer bien las leyes y gobernar de buena forma. Un reglamento puede ser, por ejemplo, la constitución de cada país. En esa constitución, que es la ley más grande, la ley máxima, la ley reina, la carta magna, ahí está el reglamento que rigen a todas las instituciones del país, tanto gubernamentales, empresariales, no gubernamentales, de barrio incluso, y que dice cómo puede ser la forma en que se lleve la política, el bien común, de forma ordenada. De hecho, una forma, como dice Paulina, dice, a mi parecer el poder del pueblo fue un ejemplo claro en el voto de sí y no. Efectivamente, ese fue un plebiscito y es una forma en la que se puede hacer una participación del pueblo, la ciudadanía, y se puede ver que eso fue un sistema de régimen político donde el pueblo es el que manda. Precisamente, me doy cuenta que nos quedó clarísima la idea de democracia y la importancia que debe tener el orden, en este caso, que le vamos a llamar orden institucional. Patito, Ganso, cuéntenos por favor. Bueno, el mismo Giovanni Sartori, que es el nombre del ganso que escribió este texto, hay unas preguntas. ¿Quién es el pueblo? ¿Cómo se atribuye el poder al pueblo? ¿Y qué hay que hacer, bueno, para que ese pueblo tenga ese poder? Son las 3 preguntas esenciales. Y esas 3 preguntas son las que van a definir si o caemos en un régimen dictatorial, un régimen democrático, un régimen totalitario. Va a ver si es que se llega a una política, un bien común. Estas son las 3 preguntas principales. Hay ocasiones en que cuando hablan de un pueblo solamente es un sector de la sociedad, un grupito, y dejan a todo el resto como fuera. Y le dicen, ellos son los culpables de nuestro malestar. Ellos son los culpables de que nosotros estemos en esta situación. Bueno, eso podría ser tal vez que no sea democracia. Veamos qué otra sorpresa nos tienen preparada aquí. Vamos a tomar a otro autor más. Un francés, filósofo francés.
Jack Maritain. Vamos a ver, sigamos la lectura. Vamos a la línea, vamos a poner aquí, no, aquí sí. Síganme. Dice, Jack Maritain dice, la democracia vive de la justicia y la ley. Si no existe una ley moral superior, en virtud de la cual los hombres se dirigen en conciencia hacia lo que es bueno y justo, se corre el riesgo de alzar la ley de la mayoría como regla suprema del bien y el mal. Y la democracia pasa a ser culpable de volverse hacia el totalitarismo, esto es, hacia la autodestrucción. Este autor vivió precisamente el momento del auge de los totalitarismos, del nazismo, del fascismo y del socialismo soviético. ¿Qué es lo importante que nos va a decir este caballero? ¿Cómo está, Manu? Lo estábamos echando de menos. Jack Maritain, francés, caballero francés, filósofo político francés, habla que la democracia es importante la justicia y la ley. Y como bien decía Catherine, que es necesario el orden, ese orden se lo estaría dando la justicia y la ley. Es necesario que se busque el bien común, el bien de todos. Es contrario a los movimientos totalitarios, fascismo, nazismo y socialismo soviético. Es totalmente distinto. Porque ahí en esos totalitarismos lo importante no es la persona, en este caso sería el Estado. También sería distinto a lo que hoy consideramos neoliberalismo, que sería lo importante en ese caso sería el mercado. Entonces, sintetizamos lo que nos quería decir Jack Maritain, que fue prácticamente la misma síntesis que ustedes realizaron dentro del chat y que me parece espectacular que lo hayan logrado de esta forma, por a través de su mismo pensamiento lógico. Les digo que en los años, Jack Maritain en los años 30, 40, me parece que este texto fue escrito en el año 45, ya pensaba de esa misma forma y llegó a la misma conclusión, que una democracia necesita justicia y ley para que tenga el orden, que debe buscar el bien, porque si no se puede autodestruir y convertir en lo que nadie quiere, que en este caso sería un totalitarismo donde no hay respeto a una ley y donde se alce la voz de una mayoría para poder, en este caso, por ejemplo, perseguir a una minoría. Si seguimos esta definición de lo que es democracia, ya tenemos una idea de cómo podemos catalogar el periodo vivido entre el año 1973 y 1990. Ya que, sirve para la discusión. Aparte estamos ya en la misma época de las reflexiones. Basándonos en ese mismo concepto, podría ser que unos 40 años más ya el tema quede zanjado y no tengan que volver a discutir sobre este mismo tema, sobre el tema de la democracia en ese periodo, por ejemplo. Sigamos entonces con la organización de nuestro sistema democrático. Vamos a ver el tiempo, ya, perfecto. Vamos a ver la organización de nuestro querido sistema democrático. Vamos a ver que este da atributos, según lo que nuestra Constitución. Hay atributos que son permanentes y atributos que son variables. Dentro de los permanentes tenemos atributos que son permanentes, que serían, por ejemplo, los valores, que sería el valor de la dignidad humana, el valor de la libertad y de la igualdad. La dignidad humana sería hablar de la persona, ¿ya? De donde emanan todos los derechos humanos y todo el bien que debemos tener con la persona. Luego tenemos la libertad, es decir, que usted sea libre, por ejemplo, de pensar, libertad de expresión también. Y la igualdad sobre todo ante la ley. No porque una persona viva en algún sector del país o de la ciudad va a tener a lo mejor algún beneficio o algún perjuicio que se le perjudique de alguna manera, sino que todo, o si es hombre, si es mujer, o por su color de piel, o por su nacionalidad, o por su orientación sexual, da lo mismo. Todos tienen que tener una igualdad ante la ley. También tiene principios. Dentro de estos principios está el de la autodeterminación. ¿Recuerdan cuando hablamos de el proceso de la descolonización? También ocupamos este concepto de la autodeterminación,
¿Qué quiere decir? Que una persona que se junta también con la libertad de las personas y es que pueden autodeterminar, es decir, decidir cómo, por ejemplo, vivir su vida o cómo gobernar su propio país. Dentro de eso mismo tenemos la soberanía popular. Antiguamente, muy antiguamente, estamos hablando de unos 200, 300 años atrás, la soberanía, quiere decir que es el concepto que habla de ejercer el poder dentro de un territorio. Quien ejercía ese poder, esos derechos, los tenían los reyes. La soberanía estaba en los reyes, en una sola persona. Y dentro de estos principios, para este sistema democrático, la soberanía debe ser popular. Es decir, no debe estar concentrada en una persona, sino que debe estar concentrada en todas las personas que viven dentro del territorio y del país. Por eso es que cuando tenemos, por ejemplo, algunos carabineros que viven en la frontera de nuestro país, se dice, ellos están haciendo soberanía. Porque como ellos son miembros de este país, ellos van y están en representación ejerciendo la soberanía que tiene el país. Y por supuesto también dentro del principio fundamentalmente que es permanente, es el de los derechos humanos. Catherine dice que se maquilla con la igualdad de género, pero hay muchos abusos en clase social y económica. Efectivamente, hay todavía alguna cosa que, como se ha normalizado, no se da cuenta, no, la sociedad no se da cuenta que en verdad no son cosas que debiesen ocurrir porque atentan contra este atributo permanente, que es un valor, que es el de la igualdad, y también atenta contra el principio, que es el de los derechos humanos. Por lo tanto, ahí se estaría atentando contra la democracia también. Dentro de estos atributos permanentes también tenemos las leyes. Las leyes obviamente se deciden por una mayoría, pero sin atentar contra la minoría. Hay un personaje chileno, que no quiero mencionar su nombre, pero lo voy a dejar como tarea a ustedes para mejor que lo busquen, que dice, dentro de una discusión de, sobre todo, los años 72 o 73, había mucha discusión política también en televisión, que decía que dentro de una democracia las leyes se toman sí por mayoría, pero sin que la minoría sea perjudicada. Eso también es importante dentro de la democracia. Las leyes se toman por mayoría sin perjudicar a una minoría, independiente de cuál sea esa minoría, porque esa minoría también tiene derechos humanos y también tiene valores como su dignidad humana. De esas mismas leyes, es necesario que haya un pluralismo político, es decir, que pueden existir distintas visiones políticas. Otra cosa es que pueden existir distintos partidos políticos, eso ya tiene que cumplir una reglamentación, cumplir con una cuota, una cantidad de votos, eso es otro tema. Pero que existe un pluralismo político, distintas visiones de lo que se quiere hacer con el país, y eso estaría unido, por supuesto, con el valor de la libertad. Paulina nos dice, lamentablemente los derechos humanos fueron violados en Chile durante un periodo. Hoy en día, a mi parecer, respetar los derechos humanos depende de cada uno de nosotros. Efectivamente, depende de cada uno de nosotros. Nosotros somos los que tenemos el primer paso. Podemos ejercer esa soberanía popular, ejercer ese poder de que se respeten los derechos humanos. Nosotros somos la primera piedra, somos los que damos el primer paso. Pero no estamos solos, detrás tiene que haber todo un aparato, todo un sistema que nos apoye para poder que se respeten esos derechos humanos, y esa forma en que nos podemos apoyar es precisamente con estas leyes, donde no se pueden atentar contra otra persona. Y de hecho, dentro de los primeros derechos fundamentales de nuestra Constitución, dice que es deber del Estado proteger a la persona física y psicológicamente. Ahí tenemos una forma en que se ve aplicada la ley para poder proteger los derechos humanos. También la búsqueda de que cada vez que haya un inconveniente, un problema, se busque una solución pacífica. Y tienen que haber elecciones de autoridades, que son personas que o son voceras o toman las decisiones decisiones que deben ser rápidas o urgentes y que no haya tiempo para poder consultar a la enorme mayoría de ciudadanos que somos. Por eso es que le damos la responsabilidad a esa persona de tomar las decisiones que son de mayor urgencia.
Caterina ahora nos comenta que dice, hoy en día los valores y los principios ya se están perdiendo en la sociedad, efectivamente. Héctor, ¿cómo está? Nos dice que ya no se respetan algunos, me imagino que se refiere a valores y principios. Bueno, como les comentaba, que lo que decía Paulina, nosotros somos los ciudadanos, somos los que primero podemos atender esta situación y tratar de que se respeten. Y para eso es necesario que conozcamos cómo funciona nuestro sistema democrático, porque ahí están las herramientas que nosotros podemos utilizar para exigir, incluso con carabineros, o mandarlos a juicio porque no se están respetando. De esto, teniendo todo este sistema de leyes, donde las mayorías se respetan a las minorías, hay distintas visiones políticas, se buscan soluciones pacíficas y hay elección de autoridades, se le llama Estado de Derecho, que es el respeto a la Constitución y a las leyes y a la autonomía de los grupos intermedios. ¿Cuál sería la Constitución? La ley mayor, junto con todas las leyes que son más específicas, y la autonomía de los grupos intermedios serían los grupos que están entre la ciudadanía y el Estado. Grupos intermedios podrían ser, por ejemplo, el club de fútbol que le había mencionado, o organizaciones vecinales, o una misma empresa, un trabajo. Pero recordando siempre que todos esos están bajo la Constitución, que es la ley máxima que dice que hay que respetar todo esto que está acá. Vamos a ver cuáles son los atributos que son variables. La intensidad y la frecuencia. La participación ciudadana, la representatividad de las corrientes políticas y el control de las autoridades y la práctica de libertades. Libertades que pueden ser políticas, sociales y económicas. Con intensidad y frecuencia nos estamos refiriendo a que algunas veces se le da mucha intensidad, mucha potencia a la participación ciudadana. Ya les comentaba que hay algunos países donde la participación ciudadana, si hay algún inconveniente con alguna ley, que no se ponen de acuerdo al Congreso ni tampoco al presidente, le dicen a la ciudadanía que elija. El tema es la cantidad de veces que se le pregunta, que se ejerce esa participación ciudadana, que puede ser con varios plebiscitos o cada 4 años con la elección de las autoridades. La representatividad de corrientes políticas se podría considerar también, como por ejemplo, en situaciones que existan más de un partido político. Puede que existan más de un partido político, puede que existan a lo mejor 2, pero se permite que existan distintos tipos de pensamiento político. Porque ya una cosa es la conformación del partido y otra cosa es que existan visiones políticas. Y otra cosa muy distinta es que en verdad existan otras visiones políticas y que se les persiga. La idea es que no se les persiga. Y el control de las autoridades. ¿De qué manera se puede controlar a las autoridades? Precisamente el Congreso tiene la Cámara de Diputados y ellos son los que fiscalizan al presidente. Los tribunales son los que fiscalizarían y la misma ciudadanía también, a los congresistas, diputados, senadores, y el Tribunal de Justicia son los encargados de dar lo que se llama los fueros políticos para que sean enjuiciados. La cosa es que a través de esta misma Constitución se puedan hacer ese control de las autoridades y también puedan ser ejercidas las prácticas de la libertad política, social y económica. Política, una elección política, un pensamiento político. Social, que la misma persona que se pueda agrupar en distintos conglomerados con distintos objetivos. Puede ser un objetivo jugar a la pelota, postular a vivienda, postular a un trabajo, crear un emprendimiento de algunas personas. Y aquí tiene relación también con la parte económica. Qué lindo mapa conceptual. Vamos al siguiente punto, que serían las elecciones libres, periódicas e informadas. Aquí tenemos un sistema. Hablamos de que debe haber una elección de presidencia de la República, se elige con el 50% más 1. Si no alcanzan el 50% más 1, se va a una segunda vuelta, una segunda votación. Tenemos también la elección de senadores y diputados, que la elección fue hace el año pasado. Había una elección, estaba un sistema binominal, que se llamaba no era muy democrático porque iban por lista y a veces un candidato tenía más votos que otra lista, pero
perdón, que un candidato tenía más votos que el candidato de otra lista y no era electo, pero ahí tiene que ver con la cantidad de votos que tiene cada lista. Un enredo. Ahora hay otro tipo de enredo, que es el sistema proporcional. También van por lista, pero se ve por la cantidad de votos que obtiene cada lista y la cantidad de electos que va a tener este. Puede tener un elegido, puede tener 2, 3 o 4, incluso toda la lista puede ser electa. Son sistemas en los cuales se puede participar. Hoy en día en Chile tenemos ahora nuevamente el sistema proporcional. Tenemos también la elección de otros representantes como alcaldes, concejales y consejeros regionales, que es simplemente mayoría simple. El que tiene la mayoría de votos es el que es electo. Queridos estudiantes, tenemos tenemos estas preguntas. Las vamos a revisar en la próxima clase, pero rápidamente les voy a dar una breve síntesis. ¿Qué significaría política? A grandes rasgos estaríamos hablando de lo que es el bien común. Número 2. ¿Qué debe ser lo más importante, sujeto y fin en sí misma, en la política para cuidar la democracia? Según los textos también que revisamos, debe ser la persona, porque es el que es miembro de esa sociedad y el que va a hacer la política. ¿Cuál sería la definición más simple de democracia? Sería el poder del pueblo o el gobierno del pueblo. Y luego mencionar una característica de la democracia. No les voy a mostrar una. Les voy a mostrar todas las que podrían ser. Elecciones periódicas, libres, informadas, respeto al Estado de Derecho, organización de una oposición, autonomía de grupos, gobiernos de mayoría con respeto de minorías, dignidad humana, derechos, libertades, los atributos permanentes. Todo esto es lo que debiese tener un sistema democrático. Y recuerden que depende de cada uno de nosotros iniciar la forma para que se empiecen a respetar. Recordemos que detrás tenemos todo un aparato de un sistema que lo podemos buscar. Tenemos que buscar cómo aplicarlo para que se respeten los derechos y la libertad y la dignidad de cada persona. Muchachos, muchachas, la próxima semana vamos a ver cómo es que en nuestra república se dividen los poderes del Estado. Cómo es que se organiza, cuál es la función del Estado y cómo es el Estado chileno. Marité, depende de cada uno de nosotros. Por eso es que también es importante informarnos. Compre la Constitución y échele una pequeña leída. Y se va a dar cuenta que hay cosas que no se cumplen y uno debe tomar el teléfono y a veces llamar a su parlamentario. Bien, nuestra querida vaquita les manda un langüetazo de vaca para que esté muy bien. Cada vez que, bueno, ahora vamos a tener fiestas patrias, recuérdenla a ella para que no coman asado. Que estén muy bien. Les deseo unas felices fiestas patrias. Cuídense, por favor, si van a beber, no conduzcan. Cuídense. Nos vemos en 2 semanas más. Hasta luego, chicos.